Hola, finalmente he decidido realizar una pequeña grabación en la que os explico cómo analizar los datos conductuales que habéis estado recogiendo en el laboratorio en estas últimas semanas realmente. Y lo voy a explicar por separado tanto para el estudio que llamábamos uno, que era el de los tiempos de reacción. Ahora me entretendré un poco más adelante, me entretendré explicando en qué consiste un poco más ese estudio, como para el estudio 2, que era el que hemos llamado estudio de ambiguas, en el cual las frases eran realmente frases sin sentido para los participantes, en las que ellos tenían que, de alguna manera, pensar si eran o podrían ser verdaderas, a pesar de que no lo sabían. Entonces, bueno, voy a decidir finalmente grabar el vídeo para intentar facilitaros el proceso de análisis e incluso un poco la fase de interpretación de los datos. Voy a empezar entonces con lo que sería el análisis del estudio, que es un poco más sencillo, que realmente es el que hemos llamado estudio 2 o el estudio con ambiguas. Es más sencillo porque en este estudio no tenemos un análisis de la varianza con dos niveles ni nada por el estilo, sino que realmente vamos a hacer comparaciones directas entre las dos condiciones, no siempre son las mismas. Bueno, lo primero que tendréis que ir es a lo que sería el Drive, y desde el Drive descargaros el archivo que ya he subido, dependiendo del tipo de estudio que os haya correspondido analizar. En el estudio uno pues tenéis un archivo Excel. No es un archivo Excel, recordad que es un archivo que tiene una extensión .csv y que es la extensión como universal tipo Excel, que puede abrir muchísimos programas, ¿no? Entonces, el programa que vamos a usar para la estadística, este que estáis viendo aquí, que se llama HABS, pues hace uso de dicho tipo de archivos, ¿no? Por si todavía no estáis al tanto, recordad que este programa estadístico es gratuito, que lo podéis encontrar fácilmente en Google poniendo las siglas del programa y estadística al lado, y que una vez lo descarguéis pues podéis hacer los análisis tan sencillos como lo voy a explicar yo ahora aquí. Entonces vamos a empezar con lo que sería el estudio de estudio 2, que sería estudio de ambiguas. Lo primero es ir a File y después buscamos dentro de nuestro ordenador donde tenemos el archivo que acabamos de descargar, si lo habéis descargado desde el Google Drive. Yo, por ejemplo, aquí ya me ofrece el programa carpetas recientes en las que he estado visitando, y está la que incluye los archivos. No obstante, voy a hacer una exploración a través de las carpetas para que lo veáis. Entonces me voy a Mega, que es donde yo lo tengo, voy buscando clases, URL, TFGs, y ahí ya me aparecen los archivos con .csv, que son los que voy a usar para análisis. Recordad que he dicho que voy a empezar con el análisis del estudio 2 o el estudio con frases ambiguas. Le doy a abrir y automáticamente, una vez lo he abierto, pues me aparecen todas las columnas con los datos. Recordad que las filas son participantes, las columnas representan las diferentes condiciones, ahora lo explico más entretenidamente, y los números representan directamente ya porcentajes. En particular, estos números representan el porcentaje de veces que han dicho que es verdadera la frase. Recordad que las frases eran ambiguas. Por lo tanto, esos porcentajes van a estar en torno al 50%, un poquito más para arriba, un poquito para abajo, pero van a estar en torno al 50%. Lo que tenéis aquí, que no es solamente en el caso de las frases repetidas y las nuevas, es que también tenemos columnas diferentes. Voy a explicar más detenidamente. Las dos primeras columnas se refieren al porcentaje de veces que han dicho verdadero para las frases repetidas y para las frases nuevas. Recordad que en una primera fase solo leían las frases, la mitad de ellas, y en una segunda fase se le presentaban esas mismas frases más otras nuevas, y se le decía ahora que en lugar de leerlas lo que tenían que hacer es verificar si eran verdaderas o falsas. Bueno, pues esa verificación, ese hecho de decir o atribuir si es verdadero o falso, es lo que tenemos en las dos primeras columnas, para las repetidas, las que habían leído antes, y para las nuevas. Las dos columnas que tenéis a la derecha es la otra manipulación que os comenté en la reunión que hemos introducido ahora. Recordad que en este paradigma, además de preguntarle o de forzarles a que nos dijeran si eran verdaderas o falsas, también les preguntábamos, una vez habían dicho si era verdadera o falsa, si se acordaban de haberla visto en la fase de lectura.
¿vale? Entonces lo que tenemos aquí es el porcentaje, bueno, lo que tenemos por un lado son las frases que han dicho que sí habían visto, esas serían las FAMI, y por el otro lado las frases que han dicho que no habían visto, no familiares. He llamado a este factor familiaridad, aunque en realidad es familiaridad en el sentido de recordarla de la fase anterior, ¿no? Pero es una medida, como os comenté en clase, más subjetiva, puesto que no tiene por qué coincidir. Ellos algunas veces de las que se repite se acordarán y otras no, de hecho no se acuerdan siempre, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo de esta segunda manipulación es ver si realmente cada vez que se acuerdan piensan que es verdadera y entonces el porcentaje es mayor de veces que dicen verdadera en el caso de la familiaridad que en el caso de la simple repetición objetiva. Insisto, cuando veamos los datos, volveré a diferenciar entre estos dos factores para que lo veáis más claro. Y estas dos columnas restantes que veis aquí son las que se obtienen de hacer la diferencia entre esta de aquí, cuando dicen verdadero para la repetida, con respecto a cuando dicen verdadero para la nueva, y la segunda es a lo mismo, pero para familiaridad. Cuando dicen verdadero para las que han dicho que se acuerdan y cuando dicen verdadero para las que han dicho que no recuerdan o que no han visto o que para ellos son nuevas. La idea de estas dos columnas es comparar para ver si el efecto que tiene la repetición visto desde el punto de vista de la repetición real, el número, es decir, las frases que realmente se han presentado a los participantes de manera repetida, compararla con el efecto que tiene el hecho de que ellos subjetivamente piensen que lo han visto. Algunas veces dicen que han visto frases que realmente no han visto. Y eso es la parte interesante, porque el recuerdo no solo es que uno a veces se acuerde de menos cosas, sino que a veces piensa que se acuerda de cosas que realmente nunca pasaron, ¿no? Como en este caso, haber visto frases que no habían visto. Muy bien, vamos a ver la parte de análisis. Esto era un poco para introduciros de nuevo a las diferentes condiciones y factores que tenemos en este trabajo. En el análisis es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es ir a la parte donde pone t-test, porque en este caso vamos a hacer solamente comparaciones entre pares. Buscar per samples, porque son, digamos que el mismo participante ha hecho tanto las repetidas como las nuevas, es decir, no hemos diferenciado entre grupos, las comparaciones que vamos a hacer son entre puntuaciones, dos puntuaciones distintas para el mismo participante, lo que se llama diseño intrasujeto. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar el efecto de repetición para estas frases ambiguas y después lo vamos a hacer el de familiaridad para la misma frase. Como veis, muy sencillo, vas pulsando y lo vas pasando a este lado hasta que están las comparaciones puestas en fila. Como veis, automáticamente a la derecha, perdón, nos aparece el estadístico, que es el t-student, y después nos aparece la probabilidad de la significación para ese estadístico. Como podéis ver, las probabilidades son muy bajas. Esto de menos 5 indica que tienes que contabilizar desde el punto 5 números, el 2 y 4 ceros. Y el menos 6 pues indica 5 ceros más el 1, ¿vale? Recordad que normalmente para considerar algo estadísticamente significativo, el criterio, que todo está cambiando un poco en estos tiempos, pero bueno, para nosotros el criterio válido va a ser que esta probabilidad sea menor de 0,05, es decir, de 0,05. Como podéis observar, son bastante más pequeños que ese número de 0,05. Como veis, además, el efecto es tanto para la variable o el factor que hemos llamado repetición, como el factor que hemos llamado familiaridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora mismo no lo sabemos exactamente, aunque el estadístico nos dice que es positivo y es grande, y esta P, realmente no sabemos las medias, no tenemos más datos, ¿no? Para obtener esos datos adicionales, lo que tenemos que ir es jugar un poco en el programa y buscar en descriptivos. Y ya aquí en descriptivo, por ejemplo, nos ofrece las medias de los porcentajes de veces que han dicho que es verdadera esa frase. La frase repetida, la frase nueva, la frase que piensan que han visto repetida y las frases que piensan que no han visto antes. Como podéis observar, en general el efecto es que la repetición y la familiaridad producen mayores atribuciones de verdad para esas frases que con respecto a esas otras frases también ambiguas que son nuevas, en el sentido de que no se han repetido.
Bueno, esto como podéis comprobar va directo a la hipótesis, la prueba muy directamente, sobre todo en el caso de la comparación entre repetidas y nuevas, y por lo tanto no deberíamos hacer mucho más, ¿no? En principio. No obstante, como he dicho antes, un aspecto interesante a comprobar es que cuando ellos han dicho que las frases les suenan, parece que el efecto es algo mayor, como podéis ver aquí. Aquí tenéis una diferencia de 65 versus 40 y aquí de 56 versus 41. Por eso obtuve o preparé las diferencias entre lo que sería el efecto para la variable repetición y el efecto para la variable familiaridad, para con el objetivo de hacer una comparación entre ellas y ver si realmente son diferentes, es decir, si el efecto es mayor en un caso que en otro. Como podéis ver aquí a la derecha, de nuevo el efecto es significativo, la probabilidad es menor de 0,05 y lo que nos está indicando, además tiene el signo negativo, es que realmente la familiaridad tiene un efecto mayor con respecto a la atribución de verdad. Es decir, para las frases familiares, ellos piensan, es decir, las frases que piensan que han visto, ellos piensan que son verdaderas en un porcentaje mayor que cuando ellos no saben si la han visto o no la han visto. Simplemente estamos metiendo el factor de que se ha repetido previamente. Por así decirlo, es como que el efecto subjetivo del recuerdo, incluso cuando no lo han recordado, es decir, incluso cuando es un recuerdo falso de una frase que no han visto, incluso en ese caso parece ser que hay esa sensación de que lo que recuerdo, lo que me suena, es verdadero. Por lo tanto, esto nos permite afinar un poco más en lo que sería la explicación de nuestros resultados, puesto que aparte de la variable estrictamente física, la repetición de la frase, tenemos la variable subjetiva del propio participante, en el sentido de que él piensa que aquello que ha visto, aquello que le suena, incluso en casos en los que probablemente está equivocado porque no lo ha visto, ellos dicen con mayor porcentaje que es verdadero. Finalmente, para terminar con este análisis, simplemente deciros que podéis jugar un poco con los diferentes elementos que encontráis aquí. Por ejemplo, el tamaño del efecto, que es algo que seguramente os han comentado, la delta de Cohen, que habla de si un efecto es grande, pequeño, etc. En general, en torno a 0,8 ya se considera un efecto grande. De 0,6 más o menos, moderado, y 0,4 relativamente pequeño. Como veis, nuestros efectos de la repetición o de la familiaridad son muy grandes, son de 1,13, y el efecto de la diferencia entre las dos efectos, el efecto de repetición y de familiaridad, es algo más pequeño, rozando de todas formas el 0,8 y por lo tanto un efecto que podemos considerar moderado o alto. Sobre esto, cuando estéis elaborando el trabajo, ya me vais preguntando y vamos discutiendo un poco más sobre la diferencia que puede haber entre lo que es la repetición física y la familiaridad. Recordad que también este programa os permite obtener gráficos que podéis copiar directamente. Le dais a gráficos descriptivos y como veis os saca para cada una de los factores sus dos niveles, ¿no? El efecto de repetición, para la repetida y para la nueva, su porcentaje, con su intervalo de confianza, lo mismo para la familiaridad y lo mismo para la diferencia entre las dos. ¿Vale? Ya esto vosotros vais jugando, le podéis poner incluso etiquetas, llevarla al cuadrado, al Word, etcétera. Bueno, esto sería con respecto a lo que es el estudio de ambiguas, o que también hemos llamado estudio 2. Ahora el siguiente paso sería haceros una pequeña demostración de cómo analizar el estudio 1 o que tiene que ver con los tiempos de reacción. Como digo, pues entonces ahora voy a hacer una demostración de cómo analizar lo que sería el estudio 1, el estudio en el que nos hemos centrado más que en el análisis de cuántas veces dicen que es verdadero o falso una determinada frase, como realmente son frases que son claramente verdaderas o claramente falsas y esperamos que haya muy poco efecto realmente de que ellos vayan a cambiar su juicio sobre lo que es claramente verdadero o claramente falso simplemente por la repetición. Lo que esperábamos en este estudio es sobre todo un efecto más relacionado con el coste que puede suponer la repetición o la familiaridad de una determinada frase a la hora de decir que es falsa. Es decir, el objetivo fundamental aquí es el hecho de que por defecto lo que nos suena
lo que nos resulta fácil de procesar, lo que se llama fluidez o fluency en inglés, todo eso tiende a hacer que, no, que por defecto pensemos que es verdadero, que es porque está en nuestra memoria, porque nos resulta fácil, etcétera, porque generalmente en nuestra memoria no guardamos información que es falsa o por lo menos no lo guardamos a conciencia de que es falsa. Entonces, en ese sentido, lo que queríamos demostrar en este estudio es que realmente ese hecho, el hecho de que parece que la información que solemos disponer y nos resulta familiar es por defecto o la consideramos por defecto como verdadera, pues tendría un coste porque tendríamos que hacer algo más, algo adicional, un paso extra, un segundo paso, para decir que una información que vemos repetida, por su propia repetición, puede parecernos más verdadera y necesitamos frenarnos, digamos, de alguna manera para decir que es falsa. En definitiva, lo que vamos a medir es cronométricamente el impacto que tiene la repetición o la familiaridad sobre el juicio, el tiempo que toma el juicio sobre verdad o falsedad de un determinado tipo de frases que son claramente verdaderas o falsas. Vamos a comparar igualmente, al igual que en el estudio 2, lo que ocurre cuando el factor que, digamos, produce fluidez o facilidad es la simple repetición, que es una repetición objetiva, es decir, las mismas frases pues la vamos a analizar, las que son repetidas versus las que son nuevas. Nosotros sabemos de antemano cuáles son las repetidas y cuáles son las nuevas y vamos a obtener los promedios para las que son repetidas y las que son nuevas. Pero también lo vamos a hacer igualmente como hicimos en el otro estudio para las que son familiares. Es decir, ya no nos vamos a basar en si nosotros sabemos que estaban repetidas o no, sino en la respuesta que han dado ellos, cuando han tenido que contestar si les sonaba haberlas visto en la primera fase. Entonces va a haber un conjunto de frases que van a decir que la han visto y es verdad que la han visto, la mayoría, pero también hay muchas que van a decir, o algunas que van a decir que la han visto y realmente no lo han visto. ¿Vale? Sino que simplemente ellos pues, se equivocan, creen que la han visto, les suena por alguna razón y se equivocan. Eso no es exactamente entonces el mismo tipo de frases que hemos analizado cuando hemos tenido en cuenta simplemente si aparecen o no aparecen inicialmente. Por lo tanto, como digo, vamos a hacer dos análisis que son bastante parecidos a los que hemos hecho con ambiguas, pero en este caso es algo más complejo porque ya no nos valen las comparaciones por pares. Voy a explicarme con los datos por delante. Como al igual que antes, pues abro el Hubs, me voy a buscar mi archivo donde quiera que esté. En este caso yo los tengo en esta carpeta y entonces y tengo que se llama .csv. Este archivo, como ya os he comentado, va a estar también disponible los dos archivos en la carpeta de Google Drive que tenemos compartida. Le doy a abrir y entonces me van a aparecer ya aquí todos los datos. Como veis, tengo de nuevo repetida versus nueva, familiar y no familiar. Pero ahora tengo más columnas porque en realidad ya no es un solo tipo de frase. En el estudio de ambiguas, que llamamos de ambiguas, solo teníamos una frase que eran estas que eran ambiguas, ya está, no las comparábamos con ninguna otra. En este caso, tenemos frases que son claramente verdaderas y frases que son falsas. Nuestro objetivo fundamental son las falsas, pero por razones de comparación necesitamos tener las verdaderas. Digo que nuestro objetivo fundamental son las falsas porque es en las que esperamos que realmente haya más coste, comparado al menos con las verdaderas, debido a la repetición. Entonces el diseño, como ya tiene repetidas, nuevas, verdaderas o falsas, ya no es para comparación ya tenemos dos factores, los dos intrasujetos, cada uno con dos niveles, el de verdadero o falso y el de repetida nueva. Esto, si ya recordáis de estadística, pues se suele analizar con lo que se llama análisis de las varianzas, ¿vale? En este caso, un análisis de la varianza de medidas repetidas porque los dos factores son intras. Es decir, es intrasujeto el diseño y ese es el tipo de análisis que hay que hacer con diseño intrasujeto. Una vez pulsamos en ANOVA medidas repetidas, pues lo que tenemos que hacer es muy sencillito, es definir nuestro diseño para rellenar la celda y que él empiece a hacer y que el programa empiece a hacer los cálculos. Entonces la primera variable que tenemos que poner al estilo SPSS pues es la de repetición. Repetición. Que tenemos repetida y nueva. Y la segunda variable, como tenéis aquí. Y la segunda variable independiente o factor es el verdad de la frase, ¿vale? O valor de verdad, que es verdadera o falsa.
como veis, justo aquí debajo, los nombres o las etiquetas que le hemos puesto nos aparecen y nosotros tenemos que asegurarnos de que coinciden. Entonces, yo mismo tiendo, repetida verdadera, cierto, repetida verdadera, repetida falsa, cierto, repetida falsa y así. Pero si ya tal y como yo lo he puesto coincide el orden, ¿no? Por lo tanto se podía meter de golpe. Y una vez lo hemos hecho, ya a la derecha nos va a aparecer, el, lo que sería el resultado, los resultados que nos está mostrando, ¿vale? Bueno, aspecto importante que tenéis aquí, cuando hice la demostración en clase, la, la interacción no salía. Ahora en este caso ya tenéis tres sujetos más y la interacción sí sale. Me explico qué quiere decir la interacción de todas formas. En una tabla o salida de ANOVA, lo que tenemos es el efecto o una representación de los diferentes efectos que se puede obtener. Uno es el efecto de repetición, es decir, si independientemente de si son verdaderas o falsas, las frases repetidas son más rápidas o más lentas que la frase falsa. Como veis, la repetición per se no tiene efecto principal. Es decir, simplemente por haber visto antes, haber leído antes la frase, no significa que directamente ya después toda la frase se va a juzgar más rápido. ¿Vale? Esto es curioso, ¿no? Porque uno esperaría que la repetición facilitara en general, pero parece que en este caso, por lo que estamos viendo y un poco en línea con la hipótesis que tenemos, no es así, no facilita en general. Ahora veremos más detenidamente por qué. Lo segundo que tenemos que ver es el efecto principal de verdad, es decir, si son más rápidas las verdaderas en general que las falsas. Y ese sí que sale significativo, como podéis ver aquí representado, ¿vale? ¿Por qué sale significativo? Pues fundamentalmente por lo que ya hemos estado hablando también para el otro estudio. Normalmente, independientemente del estadístico, el criterio para valorar que una diferencia o un efecto tiene relevancia estadística es que sea menor de 0,05. En este caso, como veis, es claramente menor de 0,05. Pero lo más interesante del resultado aquí es que el tercer efecto que se puede obtener con este análisis, que es el de interacción, es decir, hasta qué punto la repetición influye, pero influye dependiendo del tipo de valor de verdad, es decir, dependiendo de si es verdadera o falsa, pues también sale significativo. ¿Y qué significa esto? Pues ahora lo tenemos que analizar un poco más detenidamente. Pero como veis, el valor en sí mismo ya es menor de 0,05 y eso significa que es significativo. La F es ese valor importantísimo que es de los que tenéis que reportar cuando hagáis el estudio. Para eso os tenéis que fijar en lo que pongan en otros artículos. Ya os insistiré en ello. Bueno, ¿cómo sabemos realmente qué es lo que significa que haya salido esta interacción significativa? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, vamos a movernos un poquito, a ver si puedo. No puedo moverme más. A ver. A ver ahora. Ahora sí. Bien, es para que veáis todas las posibilidades que ofrece el análisis. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer, por ejemplo, es algo que es simplemente repetir lo ya hecho, que es ver lo que se llama contraste post-hoc, es decir, obtener el efecto principal de repetición y verdad, pero ya corregido para Bonferrón y demás. No es relativamente importante. Si alguien entiende lo que quiere decir esto, pues lo puede meter, pero si no, no es realmente importante. Como veis, de todas formas, este análisis lo que hace es demostrar que el efecto de repetición no es significativo, mientras que el efecto de verdadero o falso sí lo es. Pero a nosotros lo que interesa ahora es saber realmente qué quiere decir eso de que el efecto interactivo salga, es decir, que haya una influencia mutua entre repetición y verdad. Lo primero que tenemos que hacer quizás es mirar los descriptivos y después también sacar lo que sería el tamaño del efecto para el análisis, ¿vale? El tamaño del efecto os aparece aquí esta columna y esta columna también es interpretable en línea a lo que expliqué un poco en el caso de la delta de Cohen en el estudio 2, ¿no? Ya os pasaré un listado de cómo interpretar un poco mejor eso. Pero lo importante aquí es que nos dan las medias. Ya tenemos aquí las medias. Como veis, estas medias nos da por repetición y por lo que sería la variable, bueno, repetidas y nuevas, y verdaderas y falsas. Como podéis ver, las verdaderas, las repetidas son más rápidas claramente, 1244 milisegundos,
versus 1372 en el caso de las verdaderas. Repetida versus nueva. Sin embargo, en el caso de la falsa es al contrario, es decir, son las repetidas son algo más lentas, aunque no sabemos si significativamente, que las nuevas. Por lo tanto, el efecto interactivo tiene que ver con que la repetición afecta de forma diferente a lo verdadero y a lo falso, facilitando lo verdadero y de alguna manera haciendo más difícil lo falso, ¿vale? O más trabajoso. Finalmente, para ver eso de una manera estadística, lo que tendríamos que hacer es lo que se llama Simple Main Effects. Entonces, estos Simple Main Effects, ponemos el factor repetición y vemos si hay efecto de repetición, y metemos después verdad, y vemos en lo que se llama Simple Main Effect, repetición, nos dirá, esto es, hay que interpretarlo como el efecto de repetición para verdadera y el efecto de repetición para falsa. Es decir, la comparación entre verdaderas y nuevas para verdaderas, perdón, entre repetidas y nuevas para verdaderas y entre repetidas y nuevas para falsas. Como podéis ver, para verdaderas, como ya hemos visto con esta diferencia de medias, el efecto es bastante grande, bueno, bastante grande, es significativo, mientras que para la falsa ese efecto va en el sentido contrario, como ya habíamos dicho antes, pero no es significativo, ¿vale? No sabemos si con más participantes llegará a salir, pero lo importante en cualquier caso es que aquí lo que tenemos es que las verdaderas sí se benefician de la repetición mientras las falsas no. También este efecto conviene verlo a lo mejor al revés y no lo podemos ver al mismo tiempo. Es metiendo el factor verdad y después el de repetición en segundo lugar como moderador. Ahora lo que tenemos es diferente. Ahora lo que tenemos es el efecto de verdadero o falsa para las repetidas y el efecto verdadero o falsa para las nuevas. Como veis, en las nuevas no hay diferencia entre verdaderas y falsas, sin embargo, las repetidas, la diferencia entre la verdadera y falsa es muy grande, que es lo que realmente veis aquí con esta diferencia entre 1250 y 1500 milisegundos. En definitiva, estos son los resultados. Recordad que podéis jugar, podéis sacar lo que serían unas gráficas, en este caso de la propia interacción, ¿vale? Entonces podéis verlas aquí. Y entonces ya tenéis una representación. Con esto podéis jugar como bien queráis, ¿no? Espero que simplemente con esto ya os haya aclarado un poco por dónde empezar al menos. Dudas que os vayan surgiendo me las volvéis a preguntar. Pero bueno, creo que a partir de aquí por lo menos podéis ir sacando estos datos, las F, los valores de P, etcétera, que son los que necesitáis para escribir la parte de resultado. Incluso las gráficas, las medias, la desviación estándar, todo ello lo podéis ir sacando, ¿vale? Finalmente, simplemente para acabar, deciros que hay una forma de guardar los resultados que os puede ser muy útil, que para no tener que entrar al hash después para verlo, que si os vais a File, le dais a exportar resultado, os vais donde queráis exportarlo, le dais y después lo buscáis esa carpeta. Vamos a buscarla, clases, URL, TCG, curso 18. Y ahora aquí me ha generado, ¿veis? Este archivo que pone HTML, le doy a abrirlo y en el navegador me va a mostrar toda la tabla esa que hemos tenido ahí con sus gráficas y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que sepáis que es una manera de guardar directamente los resultados y después poderlos ver en otras circunstancias. Y nada, en principio esto era lo que quería un poco grabaros, simplemente un recordatorio de cómo proceder para que vosotros ya también vayáis mejorando sobre la marcha. Y nada, y cualquier duda que tengáis ya sabéis que me vais consultando y podemos vernos en diferentes reuniones, etcétera. Eso es todo.